nuevamente. Hoy vamos a compartir una enseñanza que me parece única y especial, porque va dedicada también a los padres, y la forma como lo vamos a ver en esta mañana es las funciones de Dios como Padre. Así lo vamos a estudiar, las funciones de Dios como Padre. Hermanos, hermanas, todos necesitamos un Padre, todos. Y no solamente un Padre que pues nos dio la vida como progenitor, no, sino que un Padre en todo el sentido de la palabra, lo que implica Padre. Como el ser humano, y especialmente el hombre, ha fallado en representar esa función tan primordial, tan excelente, delegada por Dios, vamos a adentrarnos en las Escrituras y vamos a ver en Dios qué es ser un padre. Por eso, ¿verdad? Quiero que hoy no solo tomen los varones el imitar lo que Dios hace, sino que tanto varones como mujeres reciban de Dios lo que quizás no recibieron de un padre terrenal. Y es bien importante entender esto. Cuando yo vine a los caminos del Señor, entendí que mi papá había hecho muchas cosas en mi vida, pero no lo hizo todo. Y yo miraba que algunas cosas como que había que complementarlas. Quizás una o por allá también hacía falta. Yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para tener todo esto? Y aprendiendo en la palabra cómo es Dios en su manifestación como Padre, pude ir entendiendo que no solo estaban ahí para que la supiera, sino que para que la recibiera también. Y al recibirla, tú vas a tener una sanidad tremenda. No solamente, ¿verdad? La salvación es que Cristo murió en la cruz para pagar mis pecados y que me libera del infierno para darme una salvación eterna. No solamente eso hizo Cristo en la cruz. La palabra salvación implica una gama de cosas que debemos nosotros recibirlas, porque son las bendiciones que Dios preparó para cada uno. No solamente es perdón de pecados, también la sanidad. Dice que Él llevó en su cuerpo, en la cruz, nuestras enfermedades. Y como hijos podemos, ¿verdad?, ir delante de Dios Padre para rogarle y pedirle por nuestra salud. Él llevó en la cruz. Llevó también nuestras maldiciones. Dice que se hizo maldición para que nosotros fuéramos libres de la maldición de la ley. Pero no solamente eso, la palabra salvación continúa y podemos encontrar en Dios como cuando Él lee el libro de Isaías para lo que había sido enviado. Y Él dijo, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y Él vino a hacer esa obra. Y a través de su iglesia, a través de su pueblo, Él continúa haciendo esta labor. Pero hay muchos que su corazón está herido, su corazón está roto. Y quizás la causa no solamente está en alguien que hizo algo contra él, sino en aquellos que son los más cercanos, como es papá y como es mamá. Muchas personas están caminando de una manera equivocada, frustrada y con mucha opresión en su vida.
y con rencor y falta de perdón, porque un padre no hizo aquella función que tenía que haber hecho. Pero eso no implica que al venir a Cristo Jesús, tú no puedas ser sanado de eso. Y en Cristo Jesús recibas la bendición del Padre, que quizás nuestro Padre terrenal falló en dártela, como Dios había querido. Entonces ahora no tenemos excusa, ni hay opción de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, porque tienes un Padre celestial que te ama, amén. Te ama. Y Él en esta mañana te va a mostrar que además de tu Padre terrenal, tienes un Padre celestial que cubre totalmente todo aquello que quedó sin llegar por tal vez un padre que no supo cómo hacerlo. Cuando entendemos que venimos de una descendencia y que vamos heredando el pecado en nuestra vida, nos damos cuenta de algo, como predicaba el domingo pasado, que somos vasos frágiles. Pero el poder de Dios se deposita en ese vaso. Y nuestros padres anteriores, como se separaron de Dios y de su palabra, ya no supieron cómo ser papás. Y fueron padres para nosotros como ellos lo entendieron. Así como lo crió el tatarabuelo al abuelo, el abuelo crió a tu papá y tu papá te crió a ti. Y si vas viendo la secuencia, las mismas cosas que no hicieron uno, no los hicieron los otros. Dejaron muchos hoyos en el camino que no los pudieron rellenar. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Entonces, Cristo vino a redimirnos de esa maldición y Él lo va a hacer. Entonces, cuando vayamos viendo lo que Dios tiene para nosotros, tómalo, porque Él irá sanando todo aquello que tu Padre terrenal no lo hizo. Ahora, ¿vamos a echarle la culpa a ellos? No. La Biblia dice, honra a padre y a madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Tú debes de honrar a tu papá. Sea como sea, haya hecho lo que hayas hecho, esté donde esté, hónralo. Es lo que dice el Señor. No tiene explicación abajo, no. Dice, hónralo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ir viendo en la palabra de Dios esas funciones. Pero antes quiero leer este versículo, Salmo 27:10. Para aquellos que han pensado que no tienen un padre. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, Jehová me recogerá. Aunque no estén tus padres terrenales, Dios es tu Padre celestial. En Cristo entras en la promesa. Leamos también el Salmo 68, 5 y 6. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca los cautivos a prosperidad. Entonces Dios te hace habitar en familia. Dios es tu Padre y Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Una de las primeras funciones que hace el Padre, y ojo con los papás que están acá y los que nos puedan estar viendo por medio de esta enseñanza, eso puedes imitarlo y copiarlo para ti, para ahora que vas a ser padre o que ya estás siendo padre o que eres un padre que diga, pues no le atino tanto al asunto. Puedes lograrlo. Aprende en Él. La primera característica que Dios nos muestra como Padre es su amor.
su amor para con los hijos. Esta es una de las principales características, porque Dios es amor, dice la palabra. Ahora, este amor ágape que viene de Dios nos es dado por el Espíritu Santo en el momento que Jesucristo muere en la cruz, nos perdona nuestros pecados, nos salva y nos da su Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Muy bien, amor ágape. Dios es amor, pero también nos da a nosotros, los seres humanos, también tener ese amor. Vamos a leer primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor del Padre, no que nosotros le amemos al Padre. Él nos ama a nosotros. ¿Lo ve? Es un tipo de amor incondicional. No pone requisitos. Te voy a amar, pero haces esto. Te voy a amar, pero quiero recibir esto. No. Él nos amó primero, incondicionalmente. Y ese amor vino del Padre para nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tienes que entender algo tan sencillo como lo hemos dicho tantas veces, pero a veces se nos olvida: Dios te ama. ¿Cómo nos saludamos? Dios te ama. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él es nuestro Padre y Él nos amó primero. Esa característica debe de estar en el Padre humano también: amar a sus hijos. Aprendamos a amarlos sin esperar nada a cambio, porque es como el amor de Dios que va siendo puesto en nuestros corazones. Ahora, al haber ese tipo de amor en nosotros, las demás funciones como padre se desarrollan con facilidad, ya que el amor cubre multitud de pecados y faltas. El amor entonces de Dios todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. El amor de Dios nunca deja de ser. Entonces, el amor de Dios como Padre por sus hijos permanece para siempre. Y Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ama. Dios como un Padre, Él te ama. Alguien puede decir: yo no recibí amor de mi Padre. Bueno, Dios como Padre te recogerá. Y dile en oración: Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú me llenes de tu amor. Adelante, vamos a ponerlo para acá. Gracias. Oye, mire, trae su ofrenda. Qué bendición. Voy a ponerlo para acá. Por eso hay que ser como niños. Un adulto no se hubiera atrevido a venir acá. ¿Ves? Ellos son espontáneos. Sé espontáneo, bien lindo. Entonces, ¿verdad? Yo ya no puedo decir que no siento amor porque no me dio amor mi Padre. ¿Lo ve? Ahora, estoy hablando desde el principio. Hay padres que estuvieron, otros que no estuvieron, y otros que estando pareciera que no estuvieron también. A veces la experiencia más dura que uno puede tener en la vida se relaciona con su papá. Estábamos en un retiro y hablábamos del amor del Padre. Y uno de los que habían ido a ese retiro comenzó a contarnos cómo su papá lo trataba. Como él era mal portado, su papá venía y lo amarraba de los pies con alambres de esos eléctricos
y lo tiraba arriba así, de donde pasaba la viga de la casa. Cuando pasaba el alambre, el papá agarraba el otro lado y lo levantaba y lo dejaba colgado de los pies. Y una vez que estaba colgado de los pies, en la espalda le daba con otro alambre en la espalda. Con eso lo corregía. ¿Entiende cómo duele eso? Que vengan y te aporreen con un alambre en la espalda colgado de los pies. Él tenía mucho odio contra su papá, pero Dios lo sanó. Él lo sanó. Él pudo perdonar a su papá y pudo recibir el amor de Dios y llenar aquella vasija que estaba vacía de ese amor. Muchos vamos pensando en la vida que nadie nos ama. ¿Saben por qué? Porque no tuvimos la experiencia de ese amor de papá. Pero ahora, en Cristo, tienes que entender que Él te recogió. Él es tu Padre ahora. Y podemos perdonar al Padre terrenal y recibir del amor de Dios y decirle: Señor, gracias porque tú eres mi papá y porque tú me amas. Y de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros para rescatarnos del pecado y de la perdición. Entonces, ¿verdad? Qué lindo es entender ese tipo de amor que viene de Dios. Recíbelo, tómalo como a un padre, y va a ser perfecto esto. Otra función que hace Dios como Padre es que es un proveedor. Dios nos provee siempre y Él no tiene límites para proveer. Vamos a leer Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo, usted puede acercarse a Dios con fe. Acércase a Dios como su Padre y dígale que le provee. Y recuerde este versículo: mi Dios pues suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y podemos ver tantos versículos en la Biblia, podemos ver tantas enseñanzas, como personas aún sin tener nada, así como esa niña vino acá y dio lo que tenían y Dios les suplió lo que le faltaba. Como hijos hemos pasado muchas veces carencias, hemos pasado por algunas veces que no hemos tenido la provisión que necesitamos, pero Dios siempre nos proveerá. Ahora, esto tiene que ser una enseñanza para los padres terrenales, para que nosotros como padres también seamos proveedores de nuestro hogar y de nuestros hijos. Quiero leer Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? El Padre Celestial proveerá. Pídale, pida con fe y recibirá. Dios quiere que aprendamos a depender de Él como un Padre, y que así nosotros también ayudemos a nuestros hijos para que ellos puedan también depender de nosotros. Pero cada uno debe aprender a depender del Padre. Ahora, hay otro versículo también que dice en Lucas 12, vamos a leerlo. Lucas 12, 29, 31. Esto es para aquellos que se preocupan mucho. Dice: vosotros pues
no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué necesidad tienes. Él conoce tu corazón, Él te ama. Ya vimos, Dios ama a sus hijos y Dios es un proveedor. Él va a proveer. Pero ¿qué tenemos que aprender nosotros como padres? También a ser proveedores. Cuando uno está niño, bien pequeñito, usted véalo en los hijos pequeños, en los hermanitos, cuando ya usted esté grande. ¿De qué se preocupa un niño? Un niño de 3 años, ya para tal vez más arriba se van preocupando. Pero un niño de 3, 4 años, ¿de qué se preocupa? Él solo mira a papi y mami que traen la comida y él come. Mira a papi y mami que está ahí en la casa y que todos lo suplen, aunque a ellos les haya costado conseguirlo. Pues el niño está confiado en su padre. Dios quiere que tú confíes en Él. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Y Dios dará en su tiempo. Entonces recibe la provisión de Dios, tanto natural como espiritual. Pero dice, no te afanes con esto. Entonces, todos podemos venir a Dios Padre para que nos provea en lo que necesitamos. Luego, también otra función que Dios hace es un Padre protector. Dios es nuestro protector en medio de cualquier situación o peligro. Y esta confianza es la que también debemos tener nosotros y transmitir a nuestros hijos. Aprendamos a confiar. Dios nos protege, Dios nos guarda. Dice Romanos 8:31, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, nosotros debemos de recibir de Dios siempre que Él nos guarda y nos protege. Y eso también debemos de pasarlo como padres a nuestros hijos, que ellos se sientan protegidos, guardados. Y hay otro versículo que me gusta mucho, que es Salmos 17:8. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Cómo cuidamos la niña de los ojos, la parte más delicada de los ojos? Con mucho cuidado. Así la protegemos. ¿Y cómo, verdad, nos escondemos bajo la sombra de sus alas? Como las aves protegen a sus pollitos. No sé si alguna vez ha visto algún documental. A mí me gusta ver documentales de animales y pasa mucho de la protección que tienen los animales con los hijos pequeños que tienen. El máximo que yo vi pues fue un documental que hubo un incendio bien grande en un bosque, y cuando pasó el incendio y llegaron, ¿verdad?, las personas para ver qué podían todavía salvar de una de las granjas que se había quemado, vieron una gallina que estaba totalmente chamuscada encima, quemada totalmente, y uno de ellos con un palo la movió, y cuando la movió salieron varios pollitos debajo de la gallina todavía vivos. La gallina se quemó protegiendo
a sus pollitos. Esa es la protección que Dios quiere que tengamos. ¿Quién nos enseña eso? ¿Cómo nos protegió el Padre enviando a Cristo Jesús a morir en la cruz por nosotros? Nosotros somos esos pollitos que andamos vivos porque Él recibió todo el castigo en la cruz. Miren qué tremendo eso. Entonces nosotros los padres tenemos que aprender a hacer eso. Algunos vieron muchos jóvenes atrás que van a ser padres, vayan aprendiendo todo esto. No hay excusa, es que yo no lo recibí de mi padre. Bueno, ahora usted tiene un padre, que es Dios. Y Dios le está mostrando en su palabra lo que usted debe hacer. Y esta va a ser una nueva generación. Usted va a aprender a ser un padre como Dios manda. Y de ahí en adelante le va a enseñar a sus hijos para que vean el ejemplo en usted. La enseñanza que se da a través de la teoría es una, pero la vivencia que uno tiene y el niño que se fija muy fuertemente que hace papá, de ahí está aprendiendo a la próxima generación para ser ese papá. Sea un padre en Dios, aprenda de Dios, aprendamos. Y demos el ejemplo como padres para que las próximas generaciones sean diferentes, ya no como las que nosotros tuvimos. Entonces, Dios es un Padre protector y quiere que tú te sientas guardado y protegido por Él. Entonces, hay una parte que dice, como leíamos, si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Usted proteja y dele, ¿verdad?, esa protección a sus hijos. Otra función que Dios hace como Padre que debemos de aprender es que el Padre valora, nos da valor. O sea, nos valoriza, por decirlo así, ¿ves? Y eso hace que en nuestro corazón haya un sentido de pertenencia, un sentido de valía en nosotros. Hay personas que tienen muy baja estima. ¿Y por qué la tienen? Porque no fueron valorizados. Piensan que ellos no valen nada. Piensan que ellos no se merecen nada. Pero Dios te dice, en Cristo tú mereces todo. Amén. Y es bien importante entenderlo, ¿verdad? Cómo valorar a los hijos. Y podemos leer acá en Génesis, solo lo voy a leer, no está por ahí. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando Dios vio que todo lo que había hecho, vio al hombre, vio a la mujer, vio su creación, dice que lo que había hecho, vio que era bueno. Bueno en gran manera y valioso. Usted es valioso para Dios. Usted, ¿verdad?, tenía tanto valor para Él que Él le buscó y le encontró y le dio la salvación. Lo hizo hijo de Dios. Entonces podemos ver acá otra función de Dios como Padre. Otra función que Él nos enseña en su palabra es que el Padre también nos disciplina. Aquí ya cambia un poco, ¿verdad? El Padre, como Dios como Padre, nos disciplina. La disciplina del Señor es un hecho que a menudo se ignora, ¿ves?, en la vida de los creyentes. Pero la Biblia enseña que nuestro Padre, por amor que nos tiene, nos disciplina para que participemos nosotros de su santidad. Leamos Hebreos 12 del 5 al 6. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hemos aquí? Levante la mano. Amén. Bueno, hermanos, tenemos un Padre que nos ama, pero también nos
disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces, la disciplina y la reprensión nos va a llegar siempre a todo. Pero esa corrección que recibimos es un símbolo del amor de Dios. ¿Ves? Hay un versículo que tenemos que ponerle mucha atención y es Proverbios 13:24. Póngale atención a este versículo. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Usted dice: no, pobrecito, es que si amo a mi hijo no lo puedo corregir. No, es al contrario. Si usted lo ama, lo debe corregir. Un día estaba en la oficina de la iglesia en otro lugar y llegó, ¿verdad? Un señor llegó con su hijo. Ellos venían viajando, creo que iban para Guatemala, pero venían de algún lugar y pasaron por acá, iban para Guatemala. Pero al llegar a la iglesia se detuvieron y entraron, preguntaron por mí, ¿está el pastor? Sí. Y los pasé adelante, platiqué con ellos y me dijo: mire, me dice, vengo de rescatar a mi hijo porque mi hijo pues se hizo marero, cayó en la droga, y me comenzó a contar todo lo que había pasado al hijo. ¿Y qué edad tiene? Le digo: 19 años, imagínense, pero había pasado no sé cuántas veces por la cárcel. El niño o el joven estaba casi totalmente destruido, pero el padre lo fue a traer y quería restaurarlo, quería que le ayudara. Entonces me dice: pastor, ayúdenos. Entonces yo le pregunté al joven y le dije: ¿querés que te ayudemos? Y miren, rompió en llanto el joven y se volvió a su papá y le dijo: tú tienes la culpa, le dijo así, ¿ves? ¿Qué pasó aquí, verdad? Supuestamente íbamos a orar, pero el joven se volteó y le dice: tú tienes la culpa. Y le dice él, así pero un poco demudado en su semblante: ¿y por qué tengo la culpa yo? Es que tú nunca me corregiste, me diste todo, pero nunca me corregiste, y eso fue lo que hizo que yo me perdiera. Así le digo el joven: tú tienes la culpa. Yo me quedé, pero así, porque uno a veces dice: pobrecito, ¿verdad? Pobrecito el nene, ¿verdad? No lo corrijas, ¿verdad? No, mis hermanos, si usted lo ama, corrígelo. ¿Sabe qué dice los proverbios? Y si quiere vaya a leerlo después. Corrige a tu hijo con vara. Y a muchos no les gusta eso, pero ahí dice la Biblia. Todo es que no es con vara para dañarlos, vara para corrección. Corrige a tu hijo con vara y librará su alma del infierno. Dice. Así dice. Corrige a tu hijo con vara y librará su alma del infierno. La rebeldía está ligada en el corazón del hombre y solo la vara de la corrección es la que la aleja. Cuando a un niño pequeño usted le corrige, seguro que va a gritar fuerte cuando sienta que lo corrige, pero ¿sabe qué va a pasar después? Se va a calmar y después de todos los gritos que pegó, sacó todo lo malo que tenía, la rebeldía, y él quedó tranquilo. ¿Pero qué le sacó la rebeldía? La corrección. Si usted ama a su hijo, corrígelo. Quizás van a haber muchos métodos, eso es lo que la Biblia dice. Tal vez usted dice: tal vez la vara no, pero corríjalo con algo. No lo corrija con la mano, porque la mano no es para corregir, para golpear ni nada. La mano es para abrazar y dar amor. ¿Ves? Por eso es que tampoco se corrige con la mano. Con cincho tampoco se corrige, porque el cincho anda en usted. Y el objeto del castigo siempre le van a poner la atención los patojos, ¿eh? Entonces, ¿dónde anda lo que le golpeó con el cincho? Lo van a estar viendo siempre ahí. Haga lo que hacía el abuelito, ¿eh? Una varita colgada allá en el rincón de la casa, ¿eh? Y cuando se portan mal, le dice: mire, allá está la varita. Si usted se porta mal, vamos a corregirlo. Y cuando él aprende que si se porta mal es corregido,
Cada vez que le dicen la varita ahí, todo vuelve a ir para allá. No mira al padre que lo corrigió, ve a la varita, la vara de la corrección. ¿Qué ve el papá después que corregimos? El abrazo del amor del padre, atrayéndolo, explicándole por qué, dándole tiempo, valorizándolo, no, ¿verdad?, corrigiendo con ira, corrigiendo con amor. Esa corrección es buena. Ora por él y le dice: mira, yo no te quería corregir, pues ya te había dicho. Habíamos quedado en esto y tú no lo cumpliste. ¿Y qué tocaba ahora? Pues corrección. Bueno, ya estuvo. Ahora vení, vamos a platicar. Y lo ama y le enseña. ¿Ves? Es una forma de corregir muy diferente como corrige Dios a como corrige el mundo. La corrección de Dios es para salvación, no es para perdición, ni con ira, ni para, ¿verdad?, agredir, no, ¿verdad?, sino que es para que usted le muestre el camino correcto a sus hijos. Entonces, nuestro Padre nos corrige, Dios, ¿y qué tenemos que aprender nosotros también? A corregir como Dios lo hace de esa manera. Otra función que hace el Padre es instruir. Y esto de la instrucción es bien importante porque va junto con la disciplina. ¿Ves? Vamos a ver acá, dice Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántas veces uno se encuentra con personas que le dicen: yo iba cuando estaba niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia, pero nunca se me olvidó lo que me enseñaron, y ahora pues yo creo que he regresado y quiero conocer a Cristo? O sea, no se le olvidó la enseñanza. Enseña al niño y va a ser una bendición. Y otra palabra que es buena entenderla es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y esto pónganle cuidado porque es muy importante. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí volvió a aparecer la palabra corregir. Vamos a leerlo de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Volvió a aparecer la corrección, la disciplina. ¿Por qué? Porque nos está dando instrucción cómo hacerlo. Fíjese bien, antes de corregir, usted tiene que enseñar. Después de enseñar, tiene que redarguir. Y después entonces puede corregir y al final vuelve a instruir. Ese es el paso y el proceso, mis hermanos. ¿Nunca le pasó a usted que de repente le disciplinaron por algo y usted: ¿y por qué me pegaron? ¿O por qué me disciplinaron? No sabe. Y a veces nosotros corregimos a los niños por algo que no se les ha enseñado. Cuando usted quiera corregir, primero tómese el tiempo para enseñarle. Dele instrucciones al niño. Una vez que se le dieron las instrucciones, se le dice: bueno, hijo, ¿verdad?, ya sabe que eso no se tiene que hacer. El niño lo va a hacer, porque así somos todos. Dígale que no haga algo y lo primero que lo va a ir a hacer, lo va a hacer. Entonces lo regresa y platica con él: mira, hijo, ¿verdad?, habíamos hablado que eso no podías hacerlo. Bueno, ahora tienes que saber que si lo vuelves a hacer, entonces vas a recibir disciplina. Y la disciplina va a ser que tengo esta paletita aquí, mira, de cocina, que no duele mucho, pero una paletita ahí. Y te voy a dar, ¿verdad?, en un lugarcito que tengas bastante acolchonadito. Una. Y usted le dice eso, ¿eh? ¿Sabe qué? El niño va a volver a hacerlo, porque somos rebeldes. Entonces se le llama, se le redarguye: hijo, ¿te acuerdas que platicamos la primera vez? La segunda vez te di instrucciones. La tercera vez te dije que si lo volvías a hacer ibas a recibir disciplina, y ahora lo volviste a hacer. ¿Qué es lo que te toca, hijo? Disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Que me iba a dar con esa paletita y bueno, te pongas ahí, va a llorar un rato, después viene, usted lo toma y ora con él.
¿Te acordás todo el proceso? Sí, bueno, entonces yo te amo y por eso es que te he disciplinado. Mire, todo un proceso. Y entonces el niño sabe que lo aman, sabe que tiene valor, ya él sabe que no le dieron porque se le ocurrió al papá darle o corregirlo, sino que todo tiene un proceso de enseñanza. Entonces Dios hace eso con nosotros, ¿verdad? Y quiere que nosotros como padres aprendamos también, ¿verdad?, en todo esto. Y la última función como padre que tenemos que aprender de Dios es: el padre tiene una buena comunicación con sus hijos, lo que les acabo de enseñar del proceso de instruir. Entonces Dios te ama, ¿verdad? Él nos escucha, nos responde y podemos cultivar una relación con Él también, como, ¿verdad?, tener comunión con Dios a través de una vida también de oración. Miramos que dice Pedro, primera de Pedro 3:12, vamos a leerlo. Primera de Pedro 3:12. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Entiende que Dios Padre está atento a tus oraciones. No, Dios no me escucha. Sí, Dios te escucha. Tal vez no te escucha como tú quisieras que te escuchara, pero Dios te escucha. Y si continúas buscándole, vas a entender cuándo te escucha, y a veces no te escucha, pero no es que no te escuchó, sino que no puede darte lo que tú estás pidiendo. Entonces, ¿verdad? Dice, Él está atento a sus oídos a nuestras oraciones. Y primera de Juan, el último que vamos a leer, primera de Juan 5, 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ahora, leyendo de nuevo, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Tiene confianza usted con Dios? Eso es lo primero que tiene que preguntarse. ¿Tiene confianza en Dios como su Padre? ¿Va con Él y le cuenta todas las cosas? ¿Va con Él y ora con fe? ¿Va con Él y usted le descubre su corazón a Él? ¿Va usted para ser transformado y cambiado? Pues eso es lo que nosotros tenemos que cultivar, una buena comunicación con Dios. Y Dios la quiere tener con nosotros como hijos. Ahora, en el sentido de padres humanos, escuchamos a nuestros hijos, platicamos con ellos, les damos tiempo, les oímos, o hemos caído en el mundo actual y en el corre y corre de él, que los padres no tienen tiempo para educar a los niños. Estamos viviendo una época, un tiempo de consumismo, que todo, ¿verdad?, se ha encarecido tan grandemente. Papá tiene que salir a trabajar y muchas veces hasta lugares lejanos y no está en la casa. Mamá también tiene que ir a trabajar. Y muchas veces los abuelos son los que están criando a los hijos. Y los abuelos son abuelos, no son papás. Los abuelos, qué lindo, son puro amor. Amor y paz los abuelos. Ya pasó el tiempo de ellos de dar corrección y todo. Ellos lo que quieren es gozarse a los nietos. Entonces no los van a corregir. Pero si no se les corrige, entonces va a haber algo que no va a estar bien ahí. No es el plan de Dios así. Deben de aprovechar a los abuelos, pero los papás tomar su responsabilidad. No le dé la responsabilidad a otro. Puede ser que le ayuden, pero no de la responsabilidad. Tenga ese contacto con sus hijos y déles tiempo, ¿verdad? Déles tiempo a sus hijos. A veces a mí me tocaba viajar a Guatemala, el mismo día iba y regresaba, y cuando mi hijo estaba pequeño llegaba a la casa, él quería jugar. Él no entendía por qué yo me había ido de viaje y regresado, y no entendía por qué andaba cansado.
Él lo que quería era jugar. ¿Y qué puede hacer uno? Hijo, no, andate porque estoy cansado. No, usted tiene que caminar la mía extra como papá y tiene que ir a darles tiempo a ellos. Si usted no se lo da, a alguien más en la calle le va a dar tiempo. Y es donde se forman las pandillas, es donde se forman, ¿verdad? Hijos con malas costumbres, porque las van aprendiendo de otro. El papá no estuvo ahí. Dios quiere estar con usted en todo este tiempo. Estas funciones yo se las quería enseñar a la iglesia, no solo a los papás, a todos, porque todos somos hijos y todos necesitamos un padre. Y nuestro padre terrenal hasta el día de hoy quizás no ha hecho su función completa. Entonces no vamos a esperar de nuestros padres ahora, ya estamos en Cristo, recibámoslo de Dios y ayudemos a nuestros papás. Cuando yo llegué a mi casa, después de haber recibido a Cristo y haber entendido que los padres son encargados por Dios para bendecir a sus hijos. Si un padre bendice a sus hijos, miren, es algo bien lindo. Si no, el padre te puede bendecir, Dios te va a dar esa bendición. Pero si sus padres lo pueden hacer, háganlo. Yo fui con mi papá después que me convertí al Señor, y primero lo que hice fue predicarle a Cristo, lo llevé a Cristo. Cosa que son los papás los que tienen que llevar a Cristo. Pero aquí ya pues la cosa se había invertido. Yo lo llevé a Cristo. Bueno, una vez que hice eso, le dije, papá, quiero que me bendiga. ¿Y qué es eso? Me dijo. Yo no sabía que era una bendición. Entonces le expliqué, tú pon la mano sobre mi cabeza y decime cosas de tu corazón que sintas que para mí me van a hacer bien. Bueno, me dijo. Y mire, puso su mano y me dijo un montón de cosas bonitas de bendición que yo las recibí de él. Ahora, yo no me iba a poner ya a esa hora con la Biblia a decirle, te voy a enseñar. Ya había pasado. Ahora yo tenía que actuar y ayudarle a él. ¿Ver? Y muchas cosas que platicamos de ahí en adelante, pues fueron bien bonitas. Si usted como padre no hizo bien su función, pídale perdón a Dios y aprenda. Hay un versículo bien bonito, ¿verdad?, que me gusta en la Biblia, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.